volver a tener un futuro. ¿Qué es el valor? ¿Es la ausencia de miedo? ¿O el valor es sentir de nosotros mismos aquella cualidad de no tenerle miedo a nada? Realmente el valor, ¿qué implica? Y para tener nuevamente la esperanza en un futuro, requerimos nosotros de valor, de un valor que la palabra de Dios nos va a enseñar. ¿Cómo afecta la pandemia la esperanza en el futuro de nuestros jóvenes? Mire que de alguna forma en este último tiempo hemos estado viendo cómo principalmente en adultos mayores esta pandemia ha afectado, pero pensamos en los jóvenes que ellos no han sido tan afectados como los adultos mayores en cuestión de lo que es la repercusión de la pandemia, pero sí han sido afectados en otras áreas. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues podemos darnos cuenta que ellos también han estado confinados, que no muy fácilmente han podido salir. Entonces, para ellos también el regresar a actividades presenciales, pues no ha sido posible. Los jóvenes, por naturaleza, las cualidades que tienen en la juventud son de investigar, explorar, acondicionar su cuerpo, ser activos. Los jóvenes tienen esa cualidad, pero cuando vemos que vez tras vez nos van diciendo que el regreso a una actividad normal se va retrasando, cuando vemos que nos informan que en otros países hay una cepa nueva de lo que es la pandemia, a veces el ánimo no solamente de los jóvenes sino de todos como que se viene un tanto para abajo. Tengo la bendición de poder dar clases a jóvenes universitarios, y ellos entran con la esperanza de estudiar una carrera y posteriormente salir, ir al campo de trabajo y de alguna manera poner al servicio de la sociedad aquello para lo cual se prepararon. Pero ahorita todos ellos saben que la situación es muy incierta, que muchas empresas han quebrado, que aún los que están estudiando se preguntan ¿qué voy a hacer? ¿No? Se reducen las oportunidades para que se me pueda emplear. Tenemos una alta deserción. Les puedo decir que 25% del 100% que teníamos en el semestre pasado ya no está. Es decir, algunos piensan que las clases no presenciales, que las clases en línea no son lo suficientemente con calidad como para que ellos aprendan. Muchos otros tienen dificultad de tener equipo, como puede ser una computadora, una laptop o un celular para poder conectarse, y el problema que la mayoría tenemos es el internet. Entonces todo eso se ha ido complicando. ¿Qué hacer en el espacio donde vivimos? Por ejemplo, algunos jóvenes tienen la oportunidad de tener casas un poco más grandes, poder salir a lo que sería un jardín, pero otros no, otros su casa es sumamente pequeña y con trabajos a veces tienen una ventana, y muchos de ellos han caído en depresión, en desánimo, en desaliento. Muchas familias han perdido el jefe de familia, el papá ya no está, ya murió. A veces los dos padres. Han sido golpes muy fuertes que han tenido que experimentar, y sobreponerse de tales circunstancias ha llevado a muchísima gente a replantearse qué se puede esperar en un futuro, ¿no? Siempre pienso que hay mucha gente que da opiniones y hay gente especializada que se ha preparado para ello, pero con todo respeto, y para ellos Dios tiene la respuesta a estas cosas. Definitivamente Dios tiene las respuestas
y nos dice por qué estamos así, y también nos dice la manera de cómo salir de esto y tener un futuro, que la mayoría quiere tener hacia dónde mirar y hacia dónde caminar. Cantábamos, ¿no?, que Jesucristo es el ancla de mi fe, porque están habiendo tormentas que nos azotan por todos lados, ¿no? No solamente es la pandemia, sino también nuestras economías, la situación de nuestras propias familias. Entonces, hoy más que nunca nuestra fe debe estar muy firme, y aparte de la fe, hoy vamos a aprender en este día que requerimos de valor, de un valor especial. Para poder entender un poquito más acerca del tema, vamos a ver una introducción a lo que es uno de los libros. Bueno, antes de ello, hay algunas frases que nos pueden ayudar el día de hoy. La queja no busca solucionar el problema, sino exaltarlo. Quien busca soluciones no se detiene para quejarse. Es decir, que si ustedes se dan cuenta, bajo estas circunstancias es muchísima la gente que tiene queja. La queja muchas veces es un síntoma de falta de fe, y pues de alguna forma también es comprensible porque no es fácil la situación que estamos enfrentando, pero es mejor empezar a ver cómo vamos a solucionar los problemas, pero es con la ayuda de Dios. Es más rentable resolver los problemas que buscar culpables. ¿Quién es el culpable? ¿Quién originó todo esto? Hay muchas versiones al respecto. Ya en alguna ocasión, en alguna otra predicación, hemos tenido la oportunidad de manifestar acerca de esto, ¿no? De que hay muchas voces de cómo surgió esta problemática a nivel mundial. Entonces, no lo vamos a tocar el día de hoy, vamos a ya ir viendo soluciones que Dios nos da a través de su palabra. Para esto, voy a entrar a lo que sería el libro de los Jueces. Es un libro muy importante porque Israel fue una nación que por momentos se extravió. Ellos buscaron la forma de alejarse de Dios, y al final, ya cuando estaban pagando las consecuencias de alejarse de Dios y sufrían, perdían la brújula. No sabían qué iba a suceder con ellos y no veían un futuro que les diera confianza. Al contrario, estaban desanimados, desalentados, porque estaban nuevamente como esclavizados. Es decir, fueron llamados a una tierra prometida y ahora estaban en problemas. Vamos a ver un poquito de la reseña del libro. El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia Josué fue el último de los líderes de Israel, después de los patriarcas Abraham, ¿verdad?, Jacob, Isaac. Vemos que de los patriarcas después viene Moisés como libertador, y como Dios usa a Moisés como pastor de una gran nación. Eran millones los que estaban pastoreando por el desierto. El desierto sirvió como preparación para el pueblo de Israel, porque Israel iba a poseer la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, una tierra hermosísima, una tierra que produce muchos frutos aún en la actualidad, y que Dios se le había prometido al pueblo de Israel, pero lo tuvo que preparar para poseer esa tierra. Y en el desierto Dios le tuvo que enseñar varias cosas. Uno, cómo se le debe de adorar a Dios. Dos, cómo caminar en la presencia de Dios. Es decir, ellos transitaban por el desierto, pero transitaban en orden. El arca del pacto iba hasta el frente. Todos los levitas iban blanqueando lo que era el arca del pacto, y posteriormente el acomodo de cada una de las tribus de Israel. Todo eso lo tuvieron que aprender. Cómo conducirse, es decir, también además aprendieron el cómo dar ofrendas al Señor, el cómo era una nación diferente, porque prácticamente su comportamiento de vida social tenía que ver con su vida en relación con Dios. Es decir,
no es como en la actualidad. Mucha gente dice, bueno, el domingo se lo doy a Dios y el resto de la semana es para nosotros. Hay algunas otras personas que dicen, bueno, yo le doy 1 o 2 horas a Dios y el resto de toda la semana es para mí. Yo me organizo, mis actividades sociales, laborales, etc, etc, etc. No, Israel tuvo que aprender, y sobre todo tuvo que aprender la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Tuvieron que hacer pacto con Dios, es decir, que iban a obedecer al Señor. Entonces, para Dios los pactos son algo muy, muy importante, porque tenemos que cumplirlos. Dios se había comprometido con Israel para llevarlos a tierra prometida. La primera generación desobedece a Dios, temen cuando ven a los gigantes ahí en lo que es Jericó, se desaniman, desalientan a los demás, y Dios no se agrada de la falta de fe. Hebreos nos dice en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando Dios ve que están todos desalentados, dice, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida, y solamente sus hijos, y se espera que muera el último. Y entonces ni Moisés entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque también desobedeció un mandato de Dios. Dios le dijo una vez, golpea la piedra, la golpeó y salió agua. Pero la segunda vez le dijo, no le golpees, solamente háblale. Y Moisés, que era el hombre más manso sobre la tierra, pero que en ese momento el estrés le ganó y se desesperó, volvió a golpear la tierra en desobediencia, y por esa desobediencia no entró a la tierra prometida. Rogó al Señor, y el Señor le dijo, no entrarás, solamente la verás. Sube al monte, desde el monte Nebo, y desde ahí ve la tierra prometida, se goza en su corazón. Pero el que mete al pueblo a la tierra prometida es Josué. Y Josué se encarga, ¿verdad?, de ir venciendo a los pueblos sin temor, a la par con Caleb, de ir venciendo, y cómo ir dejando la herencia que Dios les dio de cada una de las tribus de Israel en una determinada sección de tierra, de la tierra prometida. Pero no todo dura para siempre. Josué va a morir, Josué va a partir, y una vez los desafió, les dijo, decidan hoy a quién van a servir, si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o van a servir al Señor. Dice, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces es ahí donde Josué es el último líder, y vemos la influencia de tener un buen líder. En la Biblia nosotros nos damos cuenta de cómo las influencias, como de Moisés, como de Josué, pudieron dar esa confianza. La gente tenía una plena confianza en sus líderes. El día de hoy, la mayoría de las naciones no confían en sus líderes, y tampoco son como los líderes que están aquí. Más bien, los líderes de la actualidad, del mundo de hoy, son como los jueces, como lo que vamos a ver ahorita. Pongan mucha atención, porque este es un periodo en el cual el pueblo hacía lo que bien le parecía, lo que quería hacer. Entonces, los jueces que gobernaban por un determinado tiempo. No eran consolidados como lo era Moisés, como lo era Josué, sino solamente vivían un tiempo y rescataban al pueblo, pero nuevamente el pueblo volvía a caer. Vamos a ver este video. El interior de la tierra prometida, Él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte. Bien, el propósito de Dios, perdón que lo interrumpa, era que el pueblo, la nación que Dios sacó de Egipto, con la cual hizo un pacto, ellos iban a ser un testimonio para todas las demás naciones de que hay un pueblo diferente, un pueblo que actúa de una forma diferente, y que las prácticas de los pueblos de alrededor las iban a abandonar ante un testimonio fuerte del pueblo de Israel. Pero todo lo contrario, en lugar de que eso suceda, Israel comienza a adoptar y copiar las costumbres en el mundo. Hay un problema muy fuerte que ya nos lo decía el Señor Jesucristo, que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Dice, pero si la sal pierde su propiedad de ser sal, de conservar lo que se está echando a perder, ya no sirve. Si nosotros como cristianos también somos influenciados por la forma que vive la gente afuera,
y dejamos de seguir los principios bíblicos y obedecer la palabra de Dios, ya no vamos a influenciar, más bien el mundo va a influenciar en nosotros. Sigamos poniendo atención, por favor. De Josué, y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido, el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de... Bien, Dios le dijo al pueblo de Israel que tenía que expulsar de la tierra a los diferentes pueblos, pero no lo hizo. Y esos pueblos se fortalecieron y después combatieron a Israel y le causaron infinidad de problemas. De tal forma que hubo una corrupción moral, una corrupción religiosa, y además perdieron fuerza, de tal forma que a veces sembraban y se los robaban todo. Imagínate que tú siembras y esperas tu cosechita para tenerla para ti y para poder vender y sacar de ahí un dinerito, pues no. Ya cuando estaban a punto de cosechar, llegaban todos aquellos pueblos y les robaban todo. Y realmente era sumamente triste, tanto trabajo para nada, pero era consecuencia de que se habían corrompido. Al igual nosotros, fuimos llamados a ya no tener prácticas como las que teníamos en el pasado. Dice que quitemos de nosotros la ira, la mentira, que dejemos los pecados sexuales. Para nosotros dice que abandonemos, que nos despojemos del viejo hombre que está viciado. Y si nosotros decimos, bueno, quito la mayoría, pero dejo esta parte, ¿no? Esta parte como de la parte sexual, ¿no? Y si una parte que no la voy a desechar del todo, eso se va a convertir en un monstruo que nos va a atacar y nos va a hacer muchísimo daño. En la actualidad tenemos una pandemia como consecuencia de nuestra conducta de vida. En la actualidad tenemos muchos problemas como consecuencia de una corrupción moral, espiritual, social. Entonces, es por eso que no vemos claro un futuro. Como ellos también perdieron la claridad de ver su propio futuro. Sigamos adelante. Expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, y esto no estaba sucediendo. Aclarando el término pueblo santo, la palabra santo no se la imaginen como algo así muy sublime, cosas así. No, la palabra santo significa apartado para Dios, y nosotros debemos ser un pueblo santo. Israel debería haber sido un pueblo santo apartado de toda esa corrupción moral y esas prácticas pseudo-religiosas que tenían de sacrificar niños. Y ustedes dirán, ¿cómo sacrificaban niños? Pues los entregaban a sus ídolos. Moloch era el dios de los sidonios y tenía brazos extendidos, ahí ponían a sus niños y les prendían fuego, y así a ese grado de corrupción llegaron que ofrecían a sus propios hijos. Pero no vamos tan lejos. En la actualidad, la corrupción para con los niños es que no los eduquemos. Si no educamos a los niños, ya los estamos corrompiendo.
Pero si no los educamos en los caminos del Señor, los estamos orillando hacia vicios, hacia delincuencia. Si no trabajamos en ellos los principios bíblicos, no nos quejemos. La mayoría de la gente dice, ay, me salió malo este hijo. No, no es cierto. Tú influenciaste para que ese niño fuera malo, porque no le enseñaste los caminos del Señor. Esa es una. Eso es entregar a los niños en ese tipo de sacrificios. Y la otra, mucho niño en la actualidad que es abandonado, son robados, les quitan órganos, son sacrificados, y muchos niños inocentes que mueren en el vientre de muchas mujeres que son abortados. Eso es sacrificio de niños, y eso lo practicaban los pueblos de alrededor, y Dios dijo, tú no practiques eso, tú sé un pueblo diferente. A Israel se olvidó de ese compromiso. Capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz. Pero Israel eventualmente volvería a pecar. Bien, este es el ciclo que vivía en el tiempo de los jueces de Israel. Primero pecaban, y por adoptar las costumbres que Dios les dijo que no hicieran, que no adoptaran esas costumbres religiosas, morales. Cuando el pueblo de Dios pecaba, fácilmente eran dominados, oprimidos y vencidos. Es lo mismo que pasa con nosotros, con la iglesia en la actualidad. Cuando nosotros nos entregamos al pecado, cuando nosotros no, de alguna forma, juzgamos el pecado entre nosotros, es muy fácil fracasar. Es decir, la influencia de la iglesia en la actualidad debería ser mayor para que Dios quitara ya este azote, esta pandemia, pero Dios de alguna forma permite que seamos oprimidos, porque solamente así se va a producir el arrepentimiento. Si no hay un sufrimiento por las consecuencias del pecado, la gente no se arrepentiría. Israel, cuando era vencido, cuando sufría la opresión de esos pueblos, era cuando se arrepentía. Cuando ya le quitaban a sus hijos, cuando lo que sembraban se los quitaban, cuando se morían de hambre, cuando ya los mataban, era cuando se arrepentían. Y Dios escuchaba el arrepentimiento, porque al verdadero arrepentimiento Dios no cierra sus ojos, no cierra sus oídos. Ya lo dijo el rey David en el Salmo 51, al corazón contrito, quebrantado y humillado, Dios no se esconde. Dios escucha el corazón quebrantado. Y entonces cuando Israel se arrepentía, entonces mandaba un juez, mandaba un libertador, que ya los liberaba, y este juez tenía la cualidad de que el Espíritu de Dios venía sobre de él, pero después de que terminaba su misión se iba. No era la habitación permanente de ellos. Y en el caso de nosotros es diferente, porque en nuestro caso el Espíritu de Dios llegó y se quedó. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, así lo dice la palabra de Dios. Entonces el Espíritu de Dios no se va de nosotros, de ellos sí, porque nada más venía sobre los que iban a liberar a Israel. Una vez que eran liberados, tenían paz. ¿Pero qué creen? Que al tener paz empezaban a buscar otra vez ya cómo distraerse, empezaban a contemplar los pecados y se empezaban a olvidar de Dios y empezaban a descarrilarse, y todo eso era un ciclo. En la actualidad pasa lo mismo. En la actualidad, cuando nosotros sufrimos, ya escarmentamos, ya nos dimos cuenta que fue para alejarnos de los caminos del Señor, que fue porque nosotros abandonamos a Dios, porque nosotros no obedecimos sus mandamientos, fuimos un pueblo rebelde. Vienen las consecuencias, nos arrepentimos.
Ya nos levanta el Señor porque nuestro libertador es Cristo, nuestro abogado ante Dios es Cristo. Dios nos reconcilia, nos da nuevamente su paz. Pero si no nos sabemos afianzar, si no aprendemos el temor de Dios, nuevamente caeremos en el pecado y este ciclo se repite y se repite, como se repitió con Israel. Dios ha permitido que esta pandemia dure hasta este tiempo porque quiere un verdadero arrepentimiento, tanto de los que le conocemos y caminamos con Él, que somos pueblo de Él, como aquellos que no conocen ni la palabra de Dios, pero que saben que algo anda mal, que algo han hecho mal y que necesitan rectificar. Y Dios lo que quiere es un verdadero arrepentimiento en todo el mundo, y está dando esta oportunidad. Por eso les digo que lo que pasa en Jueces se parece mucho a lo que vivimos y el hoy. ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales, cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla. Y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración. El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo, pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos, así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos, y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay 2 historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo, y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia.
El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y... Bien, pues esto es lo que estamos viviendo. Cada quien hace lo que bien le parece en el tiempo de hoy, y dice que hay un abuso sexual. En la actualidad muchísimas mujeres reclaman, ¿verdad?, esa parte de cómo han abusado de ellas, y también cómo siguen matando a muchísimas mujeres. Hay muchísima violencia en el mundo. Entonces, este es el panorama de la etapa de los jueces, y ellos pudieron darse cuenta que tenían un futuro negro. No veían algo con claridad, algo más halagüeño que pudieran apreciar para decir: tengo un futuro, voy a crecer, voy a tener mi familia, voy a tener un trabajo. Así como era el futuro oscuro para el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, también es el futuro oscuro para los días de hoy. Y así como Dios les pidió a ellos que se arrepintieran para que Dios les cambiara su futuro por medio de un libertador, así es como Dios puede darnos esperanza en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Nadie más lo va a hacer. Así como todos los líderes corruptos que fueron, como bien describe aquí, de los buenos hacia los muy malos, y ya una situación perturbadora en donde ya se sabía quién gobernaba a quién, hasta que uno ya hizo su propia tienda, su propio templo, y contrata a su propio sacerdote. Así de extraviados, ya no leían la palabra de Dios, ya no sabían cuál verdaderamente era la voluntad de Dios. Cuando se deja de transmitir la palabra de Dios de padres a hijos, y cuando se deja de cumplir ese mandato en Deuteronomio capítulo 6, y estas palabras que te mando hoy se las repetirás a tus hijos, en tu casa, en el camino, al acostarte, las pondrás en las ventanas, en los dinteles de las puertas, y se las vas a repetir. Y es un mandato para nosotros, el pueblo de Dios, trabajar con nuestros hijos en la palabra. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante pensar en la palabra de Dios? Te voy a decir algo. El Señor Jesús dijo algo muy, muy importante, y dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, que si hay personas que dicen ser cristianas, si hay personas que dicen que aman a Dios, pero les hablas de la Biblia y se cierran: no me hables de la Biblia. Pues entonces no quieres oír la palabra de Dios. Es cierto, no quieren oír la palabra de Dios. Y si no quieren oír la palabra de Dios, es que no son ovejas del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús dice: este es el examen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, primer requisito, que oigan mi voz. Pero entre los que dicen ser cristianos pudiera haber alguien que no lee su Biblia. Entonces se tendría que hacer un autoexamen si verdaderamente un día se arrepintió y se entregó al Señor Jesucristo como Señor Salvador, le aceptó. Es decir, ¿por qué? Porque es anormal que alguien que se arrepiente y que quiere tener comunión con Dios no quiera escuchar la palabra de Dios. Dice el Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo es posible que alguien se llame cristiano y no lea su Biblia, o no tenga apetito para leer la Biblia? Es imposible. El Señor Jesús posteriormente dice: el que me ama es el que guarda mis mandamientos y los hace. Él te está dando pautas de quiénes son las ovejas del Señor, porque por estas ovejas viene. Entonces, si nosotros no estamos atentos a la palabra de Dios, nos vamos a extraviar. Ellos al final se extraviaron tanto porque ya no había palabra. Ya no había un Moisés, un Josué que directamente les comunicaban de la presencia de Dios lo que Dios les estaba diciendo. En la Biblia, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay 400 años de silencio. Dios no habló, no había profeta, no les mandó a ninguno. Había un silencio tremendo. Y cuando hay un silencio de Dios, no hay brújula, no hay dirección. Solamente en ese lugar hay perturbación. Si en tu casa no hay palabra de Dios, hay perturbación. No puedes tener esperanza en un futuro. La única esperanza en un futuro te la da Dios a través de su palabra.
y te explica lo que está pasando y por qué está pasando, pero también te dice que puede haber esperanza en medio de tanta confusión. Ese es el panorama tremendo, que en un ratito conocieron el libro de los jueces y que valdría la pena que lo leyeran. Vamos al capítulo 3 y vamos a ver que comenzamos con el primer juez, que en este caso fue Otoniel. De la historia de Otoniel, Dios lo elige y es de la tribu de Judá. Una de las tribus de donde nace, es la tribu de donde nace el Señor Jesús y donde nace el rey David. Este Otoniel tiene la característica, fíjense nada más, esta historia es sumamente bonita, pero no voy a ahondar el día de hoy en ella, va a ser con el siguiente. Otoniel es el yerno de Caleb. ¿Cómo elige Caleb a su yerno? Fíjense nada más, dice: el que vaya y enfrente a Cusain Risitaim y lo derrote, yo le doy a mi hija para que se case con ella. Me imagino que ella tenía muchas virtudes y que cual más quería casarse con ella, pero lo que manda a hacer Caleb es, dice, se va a casar, yo quiero un yerno valiente, temeroso de Dios y que para mi hija, ¿no? Entonces ese yerno que va a enfrentar hasta gigantes va a ser Otoniel. Es valiente y Dios estaba con Otoniel. Otra cosa que todo papá que quiera dar a su hija en casamiento es: tienes que darte cuenta si Dios está con el que se quiere casar con tu hija. Y les dio las fuentes de arriba y las de abajo, les dio el Negev como herencia, Caleb, que son tierras desérticas, y su hija tenía otra virtud, que era chambeadora, muy trabajadora, de tal forma que le pide también las fuentes. Dice: danos, si no hay problema, vamos a hacer producir el desierto, esa es la herencia, no nos trajamos, pero danos pozos. Y le dio Caleb pozos porque ambos eran trabajadores. Es una historia muy bonita, es una historia de amor, pero hoy me quiero centrar en Ahot. Ahot, allí en el capítulo 3, en el versículo 12, 3:12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, esto iba a suceder. Cada vez que el pueblo se descarriaba, Dios permitía que los pueblos que debieron haber expulsado los sometieran. El versículo 13. Juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. ¿Cuántos años le sirvieron? 18 años. Que no podían decir: esto es mío, este es mi ahorrito, este es mi terrenito, estos son mis borreguitos, esto. Es decir, por desobediencia ellos tuvieron que pagar tributo y ser sometidos por Eglón y por las otras tribus que eran descendientes de Esaú. ¿Quién fue Esaú? Pues el hermano de Jacob, y que de alguna manera despreció la primogenitura. Entonces todos estos pueblos tenían muy malas costumbres. En el 15 dice: clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador. Generalmente en las iglesias la reunión menos concurrida es la reunión de oración, y ese es el síntoma de que ya empieza a haber problemas como en Israel. Es decir, si les preguntáramos a ellos cuántos se reunían para orar y clamar, ¿verdad? Hoy en día los judíos tienen el muro de las lamentaciones y ahí los ven, ¿no? Y día con día ellos están orando, tienen la esperanza en su Mesías. Los judíos que no aceptaron a Cristo, pues van a tener que aceptar un Mesías. Ellos van a ser engañados y va a ser el anticristo al que van a aceptar.
Ya hasta que el anticristo ponga su imagen en el templo, van a reaccionar, van a decir, este no es nuestro Mesías, este es el anticristo, la abominación desoladora, como dice el profeta Daniel. Y entonces van a empezar a huir y van a dar cuenta de que son engañados. Pero hay otros que ya aceptaron a Cristo, que ya pertenecen a la iglesia de Cristo, de los judíos, y que esperan el regreso de Cristo, pero no a la tierra, sino a las nubes, donde seremos arrebatados, de acuerdo a como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 1 Corintios capítulo 15. Entonces, en Israel, cuando ellos ya se vieron muy oprimidos, desesperados, clamaron. Y eso es lo que dice, ¿no? Clamaron y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Entonces, hermanos, ¿para qué esperar a que nosotros estemos bajo problemas mayores para clamar? Nosotros como iglesia de Cristo deberíamos estar siendo fieles a todas las reuniones y la reunión de oración muy en especial. Porque cuando clamamos, Dios nos escucha. Y aún ellos que se perdían muy fácilmente, cuando clamaban, Dios los escuchaba. Porque cuando clamaban, no dice oraban, dice clamaban. Porque cuando alguien clama es por dolor, por sufrimiento, por la pérdida de un ser querido, de un hijo, de un padre. Dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Vamos a empezar a ver a este Ahod. Una de las datos que nos dice que era de la tribu de Benjamín, era benjamita, que fue el último hijo de Jacob, de las tribus que están allí. Y recuerden que más adelante, cuando las tribus se dividen, 10 se van al norte, que su capital era Samaria, y 2 se van al sur, que son Judá y Benjamín, que fueron los hijos de José. Entonces, estudiar esta parte es también bien importante, bien interesante. Hoy no nos toca, pero ahí estaba Benjamín, y Ahod era precisamente de esa tribu. ¿Qué otra cosa nos dice de Ahod? Ahod significa fuerte, porque Dios va a manifestar su poder. No iban a quitarse la opresión de un solo pueblo, iban a quitarse la opresión de 3 pueblos que se habían unido. Entonces Ahod significa fuerte. Después de otra opresión de 18 años de los israelitas por el rey Eglón de Moab, de los moabitas, fueron liberados por Ahod. Y otra cualidad se nos dice de Ahod, que, ¿cómo le llamaban? Le llamaban zurdo, ¿no? ¿Cuál era? Zurdo. Déjenme decirles que en la actualidad, los que son zurdos ahora se han descubierto que tienen un buen nivel de inteligencia, se les ha encontrado ciertas cualidades, pero antes no. En el tiempo de ellos, un zurdo, al contrario, se veía como una desgracia, se veía como una incapacidad. El que no fueran diestros, que usaran la mano derecha, sino que tuvieran que usar la izquierda. Algunos dicen que pudiera haber tenido problemas para usar su mano izquierda, pero la Biblia claramente nos dice que era zurdo. Vamos a ver un poco más de... Y nos dice de Ahod que gobernó Israel por 80 años. Significa que después de que venció a esas tribus, a esos pueblos, Moab y los aliados, gobernó todavía más tiempo. Después del fallecimiento de Otoniel, Israel volvió a la idolatría. Entonces, es donde entra a escena Ahod. Jehová empleó a los moabitas, amonitas y amalecitas como enemigos tradicionales de Israel para castigar a su pueblo. En la mañana leíamos en Hebreos capítulo 12 que Dios azota y castiga a los que recibe por hijos. Entonces, a veces en la iglesia pensamos que Dios como que es más estricto con nosotros, pero no, nos están mostrando
que también fue estricto con Israel, y que cada vez que alguien de su pueblo se aleja y se pierde y empieza a hacer pecado deliberadamente, Dios lo va a castigar. Y en este caso, Dios permitía que fueran oprimidos y castigados a través de estos pueblos. Entonces, eso nos debería de llevarnos a tomar con seriedad cómo andamos delante de los ojos de Dios. Ahod era zurdo, característica que le permitía llevar su puñal en el lado derecho, donde no se descubriría fácilmente. Y pues ya después nos dice cómo vence a Eglón. No vaciló en engañar a Eglón y asesinarlo. No se menciona que el espíritu haya venido sobre él. Aunque no se menciona, se da por hecho de que sí, porque nadie podría vencer si Dios no está con él. Aún, por ejemplo, recordamos a Sansón, cuando pierde su fuerza, cuando se arrepiente y el Espíritu de Dios vuelve a Sansón, nuevamente tiene la fuerza. Eso nos muestra que si el Espíritu de Dios no estaba con alguno de ellos, no iban a poder realizar la tarea, no iban a poder ser libertadores del pueblo. Entonces, sí, el Espíritu de Dios estaba con Ahod. En Jueces se describe algunos detalles repugnantes con un realismo asombroso. Sí, realmente todo lo que se menciona en Jueces es muy fuerte. La palabra de Dios no te oculta las cosas. La palabra de Dios te muestra los aciertos y los errores del pueblo de Dios, de los siervos de Dios. No va a encubrir nada. Vamos a seguir en el 3:16. Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se ciñó bajo sus vestidos a un lado derecho. No sabemos si fue a un lado derecho del brazo o a un lado derecho del muslo, pero Ahod se hizo un puñal de 2 filos. La palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice que la Biblia es la espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos. Es decir, esto nos muestra que la eficacia para que nosotros podamos vencer debe ser con la palabra de Dios. No son con nuestros argumentos, no son con nuestros conocimientos. Realmente cada vez que nosotros vamos a compartir la esperanza, la buena noticia de que en Cristo Jesús hay perdón de pecados y hay salvación, tenemos que hacerlo con la palabra de Dios, no con nuestros propios argumentos ni con nuestro propio intelecto. Cuando alguien es expuesto a la palabra de Dios, cuando tú se la predicas a alguien, esa palabra penetra, no sabes de verdad a qué nivel, solamente lo entendemos por lo que dice la palabra de Dios. Es muy profundo, la palabra le llega a esas personas, y es el Espíritu de Dios que, usando la palabra de Dios, les convence de pecado, de juicio y de justicia. Así lo indica la Biblia. Entonces, Ahod se preparó un cuchillo de 2 filos, y en el 17 dice: y le entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón un hombre muy grueso. Eso fue una manera muy amable de decir que era un hombre muy gordo. Entonces, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Es decir, hicieron una estrategia. La estrategia para vencer al rey Eglón era ir a matarlo, pero para que los recibiera tenían que llevarle un regalo o varios regalos. Y entonces ellos se acercan, dicen: mira, vienen israelitas y te traen un presente, y pues a quién no le gustan los regalos. Inclusive a Eglón le gustaban los regalos, y recibe a los israelitas, y una vez que ya le entregan los regalos, pues ellos se retiran. Dice el 19 más: él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: rey, una palabra secreta tengo que decirte, le dijo Ahod. Él entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que estaban con él. Eglón estaba en una parte especial con gente de más confianza. Entonces
Ahod se había regresado y le dijo: tengo algo, pero es en secreto. Y dijo: bueno, a lo mejor es otro regalo, a lo mejor le encantaban las noticias, como el chisme, podría ser, porque ese tema a mucha gente le encanta. Y dice: bueno, ok, déjame, saco a todos los demás y me cuentas lo que tienes que decirme. Entonces Eglón saca a la mayoría de la gente, dice en el 20, y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, y entonces alargó Ahod su mano izquierda, tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió en el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con cerrojo. Es decir, vean nada más qué astucia. Si usted le pusiera un título a esta misión que se le encomendó a Ahod, seguramente sería algo así como Misión Imposible, ¿no? Porque iba a asesinar a un rey que estaba ciertamente resguardado, protegido, y sin embargo Ahod con inteligencia logra estar con él, lo engaña, le dice que le va a decir un secreto, le clava un puñal, que no saca el cuchillo, se lo deja ahí enterrado, porque entra hasta lo más profundo, no grita, no alcanzan a oír nada. Ahod le da tiempo de hasta cerrar las puertas, y de esa forma logra matar al rey Eglón. Y salió Ahod del corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seriar. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y aquel tiempo mataron de los moabitas a 10,000 hombres, todos valientes, todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra, ¿cuánto tiempo? 80 años. Es decir, Dios utilizó un libertador, pero ese libertador tenía que ser ¿qué? Valiente. Y aparte de ser valiente, tenía que estar ungido con el Espíritu de Dios. Si no, esto no hubiese podido ser posible. Entonces, ¿cómo dar futuro a una nación de Israel sin un libertador? ¿Cómo tener nosotros un futuro si la gente no está confiando en el Señor Jesús como su Señor y Salvador? Si tú confiaste en el Señor como tu Señor y Salvador, tienes un futuro. Y el futuro puede ser aquí en la tierra, y también tenemos la garantía de que será en el cielo. El Señor le dijo precisamente a aquel ladrón que estaba junto de él en la cruz del Calvario: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Y dio promesas: el que en mí cree, aunque está muerto, vivirá. El Señor nos dio promesas para un futuro, no solamente aquí en la tierra, sino también en el cielo.
el Señor también verá, también por su pueblo. Él dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuáles? Comida, abrigo y techo. Es decir, el Señor no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Fiel es el que prometió, fiel es el que se comprometió. Por eso nosotros tenemos esperanza y tenemos futuro, porque Jesús es nuestro libertador. Amén. Y este futuro incierto que muchos jóvenes tienen, que mucha gente tiene, la solución está en Jesús. La solución está en la palabra de Dios. Busquemos la palabra de Dios que nos instruya, que nos esté mostrando nuestro futuro, y nuestro libertador es nuestro Señor Jesucristo. En Él confiamos y en Él esperamos. La solución no está en los hombres, la solución está en Dios. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieran y se volvieron de sus malos caminos, entonces yo iré, dice el Señor. Pero primero quiere ver arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7:14 así nos dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Ciertamente todo el mundo, todo el planeta tiene que arrepentirse si quiere tener futuro para con Dios. Sabemos por la palabra de Dios que esto no va a ser así, pero que una buena parte del planeta sí se va a arrepentir. Pero los primeros en arrepentirse deberíamos ser nosotros, el pueblo de Dios. ¿De qué nos hemos alejado? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos estado practicando mal? ¿Desde cuándo abandoné la palabra de Dios? ¿Desde cuándo no me congrego? Hay algunos hermanos que ya pudiéndose congregar, no se congregan. Ya les gustó estar confinados, ya les gustó estar apartados. Entonces, pues no podemos ver con claridad una restauración si nosotros no pasamos por esa etapa de humillación y arrepentimiento. Este es Ahot que libertó al pueblo de Israel porque tenía subyugado y oprimido al pueblo. Todas las circunstancias, dice Jameson, Fausten y Brown, comentan todas las circunstancias de esta hazaña atrevida: la muerte de Eglón sin grito ni ruido, el cerrar la puerta y llevarse la llave, el porte tranquilo, porque la llave salió tranquilo como si nada, se despidió de los que estaban ahí y nadie percibió nada, no le dijeron nada, no lo atraparon. Este apresuramiento de Ahot mostraron lo fuerte que era su confianza de que estaba haciendo un servicio a Dios. ¿Cómo nos quiere Dios en este tiempo en que la gente está desanimada, desalentada, frustrada, deprimida, desalentada, desmoralizada? A nosotros nos quiere valientes, nos quiere con esa confianza de Ahot, siendo valientes para enfrentar al enemigo, para instruir a nuestros hijos, para servirle al Señor en nuestra congregación, desde casa, para que nuestra fe se avive, para que nosotros seamos los primeros en estar en esa reunión de oración, intercediendo a favor de otros, para que nosotros seamos también quienes instruyen a otros con la palabra. Dios nos quiere valientes, porque solamente los valientes pueden protagonizar en este tiempo de tanto desaliento. Tenemos que ser valientes como los jueces lo eran para liberar al pueblo de Dios. Entonces, podemos darnos cuenta que sí es cierto que tenemos un futuro muy complicado, pero también es cierto que si somos valientes, ¿verdad? Que si nosotros nos atrevemos a confiar en Dios, a servir a Dios en este tiempo difícil, podemos animar a otros. Nosotros no deberíamos estar desalentados. El día de ayer platicaba con un hermano acerca de él si se va a vacunar, otros hermanos no se van a vacunar.
es la decisión personal de cada uno. Y él decía, pero lo voy a hacer porque ya tengo ganas de salir, ya tengo ganas de visitarlos. Hablaba de nosotros, seguramente también de mi cuñada y su esposo y sus hijos. Quieren venir a visitarnos, ya ha sido mucho tiempo y muchísima gente está igual. En la semana también veía que en la Ciudad de México pararon el tránsito de una avenida en la Ciudad de México porque la gente estaba reclamando que le abrieran un balneario, unas albercas que están en la Ciudad de México, porque ya no aguantan el encierro y querían ya distraerse. Acapulco está con mucha gente, porque la gente ya, y no le está importando la gente cuidarse, y pues el problema es de que ahorita la gente está divirtiéndose, pero después que ya vengan, y no lo deseamos, pero muy probablemente venga el contagio y empiecen con los síntomas y nuevamente empieza a crecer este problema. Es como Israel, apenas se calman un poquito las cosas y ya quieren nuevamente desatarse, ir a fiestas, nuevamente llevar una vida desenfrenada. La gente no ha entendido que esto Dios lo está permitiendo para que ya se arrepienta y ya le cambie. Que muchas de las cosas que la gente está haciendo, como fornicación, adulterio, perversión, Dios ya no lo quiere. Por eso Dios ha permitido este tipo de situaciones para que nos arrepintamos. Pero la gente ve que apenas atenúa un poco la situación y nuevamente quiere ir a desenfrenarse, nuevamente quiere ir en pos del pecado. Si no van en pos del que puede libertarnos, que es Cristo, conocerá la verdad y la verdad los hará libres, porque Cristo es el Salvador, Cristo es el libertador, Cristo es el que rompe las cadenas que nos tenían atrapados en los pecados. Llámese como se llame, adulterio, fornicación, robo, ya Dios quiere un verdadero arrepentimiento. Volvámonos a Dios, ese es el mensaje. Volvámonos al pacto. Prometimos ser un pueblo para Dios, un pueblo celoso de buenas obras, es decir, un pueblo que lo anuncia, un pueblo que lo proclama, un pueblo que se distingue en la manera de cómo vive, de cómo le honra, de cómo le glorifica. Solamente así seremos guardados, solamente así seremos protegidos, solamente así tendremos un futuro. La gente quiere un futuro, pero no quiere pagar el costo, no se quiere quebrantar y no se quiere arrepentir. Al corazón quebrantado y humillado Dios no desprecia. Así tenemos que llegar. Y en Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso se le dice: mira de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces revisemos dónde nos equivocamos, qué fue lo que hicimos mal. Regresemos a Dios, el cual será amplio en perdonar. Y el Señor Jesús nos lo muestra con el hijo pródigo. Es decir, cuando el hijo pródigo se quebrantó y dijo: ¿qué estoy haciendo yo aquí, no? Entre los cerdos, queriendo comer el alimento de los cerdos. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. Recíbeme, pero como uno de tus trabajadores, como uno de tus jornaleros. No soy digno de ser tu hijo. Pero el padre, cuando vio a su hijo arrepentido, lo mandó. La Biblia no lo dice, pero antes de darle sus vestiduras nuevas, limpias, seguramente lo mandó a bañar, porque hacía de haber olido. Y después lo vistió y le dio un anillo de príncipe. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios quiere darnos unas nuevas vestiduras, porque nos ama, pero quiere un verdadero arrepentimiento. Esto nadie sabe cuándo va a parar, pero los cristianos sabemos que Dios puede actuar si nos arrepentimos, si somos los primeros en cambiar la actitud, quebrantarnos, humillarnos, buscar a Dios de todo corazón, y Dios lo va a hacer en el momento indicado y apropiado.
Vamos a orar, hermanos, les invito a ponerse de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nuevamente nos vuelves a insistir en lo que nos vienes diciendo ya de tiempo atrás, desde que comenzó esta pandemia, que nos arrepintamos y nos volvamos de nuestros malos caminos. Que esto tú lo has permitido precisamente para que abandonemos ese pecado, Señor, que ha destruido no solamente a veces a nosotros, sino hasta a nuestras familias. Que tú quieres un verdadero arrepentimiento de tu pueblo, del que te conoce, del que te ama, devolvernos a tu palabra, devolvernos a la oración, devolvernos a tu servicio. Pero también quieres que aquellos que no te conocen de una manera personal, que no se han atrevido a tomar la Biblia para aprender de ella y conocerte a ti, también tú quieres que ellos vengan. Y el primer paso es ese: reconocer su pecado, arrepentirse, pedirte perdón y comenzar a seguirte a través de tu palabra. Tu palabra misma dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y así es, Señor, porque cuando nosotros seguimos en un plan desobediente, cuando la gente está en un plan desobediente, sigue como muerta. Vive, pero espiritualmente está muerta. Señor, te rogamos, mi Señor, por todos los que están sufriendo, los que han tenido una pérdida, los que sus seres queridos murieron. Te rogamos por consolación para ellos. Ellos saben exactamente el dolor y la impotencia de poder ellos mismos poder ayudar a sus seres queridos que partieron. Ten compasión y misericordia y mueve los corazones al arrepentimiento, porque entonces elevaremos nuestro clamor y tú irás y sanarás nuestra tierra. Así lo dice tu palabra. Encomendamos, Señor, esta predicación, esta palabra tuya, Señor, en el corazón de todos los que la oyen, para que traiga fruto, Señor, para que haya cambios. Lo rogamos todo humildemente en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.